Hola, hola, Doménica. Bien, a continuación le voy a proceder a explicar el ejercicio de química que quedó pendiente el otro día. Para ello voy a compartir la pantalla en este momento para resolver y explicar tal ejercicio. Bien, en este problema tenemos un apartado que se encuentra aquí. Este apartado corresponde a la sección de conversiones, que son las que vamos a necesitar para poder resolver nuestro ejercicio de forma correcta. ¿Cuántas conversiones vamos a necesitar? Tres conversiones. ¿Sí? ¿Qué conversiones específicamente? Conversiones de temperatura, que son estas dos que se encuentran aquí, de grados Fahrenheit, llevarla a grados Celsius. Aquí está la fórmula o ecuación. De grados Celsius a grados Kelvin. Aquí se encuentra la respectiva ecuación de igual manera. Y la conversión de presión, que si tenemos estas unidades libras sobre pulgadas al cuadrado, convertirlas a atmósferas, que es la unidad fundamental de la presión en los gases, con su respectiva ecuación. Muy aparte de la fórmula principal que, como tenemos un compuesto que es de tipo gaseoso y a la vez nos dan las densidades. Entonces, vamos a necesitar emplear esta fórmula de aquí. ¿Qué observamos de novedad en estas ecuaciones? Tenemos variables o factores. ¿Cuáles son esos factores? D de densidad, T de temperatura y P de presión. De igual manera en el otro lado de la igualdad. ¿Qué otra cosa observamos aquí? Los subíndices, que son el subíndice 1 y el subíndice 2. ¿Qué representan estos subíndices? El subíndice 1 representa algo inicial. ¿Qué es ese algo? La densidad inicial, la temperatura inicial o la presión inicial. También podemos observar el subíndice 2. El subíndice 2 siempre va a indicar un proceso que llegó a su fin, o un proceso final. En este caso tenemos P, que representa la presión final, en este caso D de densidad final y T de temperatura final. Ahora, la densidad puede estar en cualquier unidad que nos den en el problema, pero la temperatura obligatoriamente debe estar en grados Kelvin, las temperaturas. Y las presiones deben encontrarse en atmósferas. ¿Sí? ¿Y qué observamos ahora en el ejercicio? ¿Sí? En el ejercicio tenemos, ¿sí?, además del párrafo que ya mismo lo vamos a leer, tenemos claramente que las temperaturas se encuentran en grados Fahrenheit aquí, grados Celsius acá. Entonces hay que realizar conversiones para proceder a obtener la solución correcta. Y aquí también vemos que esta unidad libra sobre pulgadas cuadradas, como lo mencioné al inicio, representa unidad de presión. Y aquí está la ecuación que nos va a llevar a convertir eso a atmósferas. Entonces tenemos que hacer tres conversiones, dos de temperatura y una que corresponde a presión, tres conversiones. Entonces vamos a realizar como primer paso esas conversiones que se encuentran ahí. Entonces, listo, vamos a iniciar. Entonces, yo escribo aquí conversiones. Ahora, lo primero que voy a convertir es la temperatura que observo ahí, que es de 32 grados Fahrenheit. Entonces quiero convertir esa temperatura que se encuentra en grados Fahrenheit a Celsius, ¿sí?, a Celsius, para después convertir eso de ahí de grados Celsius, llevarlo a Kelvin. Recordemos que las temperaturas aquí deben estar en grados Kelvin. Por lo tanto, si está en Fahrenheit, primero debo llevarlo a Celsius para después llevarlo de Celsius a grados Kelvin, que es lo que realmente necesito. Entonces vamos a transformar utilizando la primera relación, que es grados Celsius es igual a grados Fahrenheit menos 32. Estoy transcribiendo la ecuación que se encuentra debajo en la parte de conversiones. Y procedo a reemplazar los grados Fahrenheit, que como hablamos es 32,
menos 32 que multiplica a 5/9. ¿Qué yo observo ahí? Que 32 menos 32 da 0, entonces esto se hace 0. Y nosotros tenemos una multiplicación. 0 multiplicado por cualquier cosa, eso va a ser igual a 0. Entonces, por lo tanto, vamos a tener una temperatura de 0 grados Celsius. Sí, ese va a ser nuestro primer resultado. Ahora, como lo mencioné hace un principio, esos grados Celsius vamos a llevarlos a temperatura de Kelvin. Entonces, ¿cómo hago eso? Con la segunda ecuación que está aquí. Entonces, tenemos grados Kelvin es igual a grados Celsius más 273. Entonces, procedemos a convertir. Los grados Celsius que voy a reemplazar acá es lo que obtuve, que es 0. Le sumamos 273, entonces la respuesta sería 273. Entonces, listo. Ya hemos obtenido nuestro primer valor de temperatura. Vamos a hacer nuestra segunda conversión, que corresponde a la temperatura de 12 grados Celsius. Entonces, como ya aquí nos va a facilitar un poco porque ya está en grados Celsius, nomás nos tocaría llevarlo a grados Kelvin. Ya no uso esta ecuación. Si estuviera en grados Fahrenheit, usara la ecuación de aquí. Pero ya me ahorra este procedimiento. Entonces, directamente aplico la fórmula. Grados Kelvin va a ser igual a grados Celsius más 273. Procedo a reemplazar los grados Kelvin, grados Celsius, que son los 12 más 273. Esto da un valor de 5K, 8 y 2. 285 grados Kelvin. Ya tengo las dos temperaturas. ¿Qué me tocaría ahora transformar? Habíamos hablado de la presión, esta presión que se encuentra aquí. Entonces, vamos a transformar esa presión, que hay que llevarla a atmósferas, entonces tengo que usar esta relación de aquí. Entonces escribo lo que voy a transformar, que es 14.7 libras sobre pulgadas al cuadrado. Entonces, como voy a transformar, entonces procedo a escribir el factor de conversión. ¿Cuánto es eso? Entonces yo digo que, usando la relación de aquí abajo, que una atmósfera representa 14.7 libras sobre pulgadas al cuadrado. ¿Qué consigo con esto? Consigo que esto se simplifique con las unidades que se encuentran en el denominador y me queda únicamente la unidad de atmósferas. Entonces, obteniendo esto como resultado, tenemos una división, 14.7 dividido para 14.7, que justamente y coincidentemente es lo mismo. Entonces, esto dará un resultado de, bueno, una atmósfera. Entonces ya tengo la presión convertida aquí. Ahora, sigamos con el procedimiento. ¿Qué nos tocaría resolver ahora? Nos tocaría ya resolver aplicando la fórmula, pero yo no sé cuáles son los integrantes, cuáles son la densidad 1, cuál es la temperatura 1 y así sucesivamente. Como lo expliqué al inicio del video. El subíndice 1 nos indica algo inicial, un estado inicial. Y el subíndice 2 un estado final. Entonces vamos a proceder a leer, ¿sí?, analíticamente el párrafo para identificar qué representa el estado inicial y qué representa el estado final. Entonces tenemos que la densidad del ácido clorhídrico, este es el compuesto, que es de tipo gaseoso, yo sé que esto de aquí es una unidad de presión, entonces yo puedo decir a una presión de 14.7, ¿sí?, y 32 grados Fahrenheit esto es la temperatura directa, es 1.62 gramos sobre litros. ¿Qué es esto de aquí? Sí, claramente el ejercicio es la densidad, ¿sí?,
la densidad. Entonces yo digo que esta es la densidad, ¿sí? Claramente se visualiza de acuerdo al ejercicio. Calcular la presión, sí, ya sabemos que hay que calcular la presión, pero ahora hay que identificar cuál presión es, si es la final o la inicial. En atmósferas a 12 grados Celsius, temperatura, si la densidad es 6.23 gramos sobre litros, cuya respuesta se encuentra aquí. Entonces vamos a ver. Yo puedo determinar que esto corresponde a presión inicial. ¿Por qué? Porque se encuentra como parte, ¿sí? Parte inicial del ejercicio del problema. Es decir, la densidad de este compuesto se encuentra a esta presión. Si algo se encuentra en un estado, entonces ese vendría a ser mi estado inicial. Se encuentra con esta presión a esta temperatura, ¿sí? Cuya densidad es este valor de aquí. ¿Sí? Entonces yo aquí ya puedo completar un poco más, ¿sí? El párrafo. Entonces yo puedo decir que esto de aquí corresponde a temperatura 1. Esto de aquí corresponde a la densidad 1. Y ya sabemos que esto de aquí corresponde a la presión número 1. Pero ya la convertimos, ¿sí? Ya la convertimos eso de ahí, que se encuentra justamente acá. Presión 1. Y también la temperatura que se encuentra aquí. 32 grados Fahrenheit ya lo convertimos, que se encuentra justamente aquí. Entonces yo puedo decir que esta de aquí es la temperatura 1. Entonces, lógicamente, lo demás va a ser el valor final de estos datos. Entonces, calcular la presión, yo sé que ya me pide, lo que me está pidiendo el ejercicio es la presión final, presión 2. Esta de aquí vendría a ser la temperatura final, temperatura 2. Y esto de aquí nos va a indicar, ¿sí? Densidad 2, densidad final. Entonces, ¿qué es lo que se convirtió? Temperatura 2, entonces yo voy a poner en la conversión de aquí, en la conversión yo voy a poner justamente que esto es temperatura 2. Ya. Hasta allí queda representado lo que acabo de encontrar de mi ejercicio. Ahora sí ya podemos reemplazar en mi fórmula principal. Entonces, como el ejercicio me pedía, bueno, me pide presión 2, ¿sí? Esto es lo que me pide el ejercicio, presión 2. ¿Qué tengo que realizar? ¿Sí? Tengo que realizar un despeje de esa presión. Tengo que despejar esa presión. Entonces yo observo que tanto la densidad 1 y la temperatura están multiplicando entre sí. Entonces van a pasar al otro lado del signo igual con la operación contraria, que es división. Entonces esto me quedaría de la siguiente forma. Entonces, esto quedaría presión 2 es igual raya de fracción, densidad 2 multiplicado por temperatura 2 y multiplicado por la presión 1. Como lo había comentado, estas dos cantidades pasan al otro lado a dividir porque se encuentran multiplicando. P sub 1 multiplicado por T sub 1. Entonces, listo. He llegado a despejar mi variable a encontrar. Ahora el siguiente paso es reemplazar. ¿Sí? Reemplazar todos los datos que tenemos de estas variables en nuestro ejercicio. Entonces, sustituyendo, esto nos quedaría de la siguiente forma. Voy a ponerlo. Eso, índice 2. Vamos a reemplazar esto. Entonces, el primer valor es, ¿sí?, densidad 2, que justamente aquí está, 6.23. Entonces, 6.23 gramos sobre litros.
multiplicado por temperatura 2, que justamente aquí ya está convertida, 285 grados Kelvin. Lo estoy reemplazando con todo y unidades. Pude haberlo reemplazado solamente con los números, pero para hacerlo formalmente lo voy a hacer de esta manera. Tenemos presión 1, que justamente está aquí. Y la conversión de esta, porque hay que convertirlo, esto no puede estar así. Entonces, nos dio como resultado una atmósfera. Entonces, multiplicado por una atmósfera. Dividido para densidad 1, que justamente aquí está. 1.62. 1.62 gramos sobre litros. Multiplicado por la temperatura 1, que también es la que convertimos aquí. 273 grados Kelvin. Ahora, ¿qué voy a realizar? Simplificaciones. Esta unidad se simplifica con esa unidad. ¿Qué otra se va? Temperaturas, Kelvin con Kelvin. Kelvin con Kelvin. ¿Y qué unidad me quedó de la respuesta? Atmósfera. Y eso es lo que justamente el ejercicio me decía, que dé su respuesta en atmósferas. ¿Sí? Entonces, lo único que nos queda ya es simplemente poner estos valores en la calculadora y obtener el resultado. Entonces, peso índice 2, poniendo todo eso en la calculadora, debemos llegar a un valor cercano. ¿Sí? Da 4.015, entonces redondeándolo, sí nos da el valor de 4.02 atmósfera. Entonces, esto de aquí es nuestro resultado. ¿Sí? Y eso es todo con respecto a la explicación del ejercicio. Espero haberla podido ayudar, Doménica, con la explicación. Voy a proceder a detener por completo toda la grabación.